Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Dios bendiga a toda la amable audiencia de Bellavista Estéreo 103.6, frecuencia modulada, y por supuesto en la Real Audio, en la red. Usted nos encuentra allí en un sitio, Bellavista Estéreo, en el altar de Dios. Allí va usted a tener la bendición, aleluya, de acceder a toda esta cantidad de mensajes, de programas, de videos que se han hecho aquí en la emisora, no solamente en el día de hoy, sino desde hace meses y años, bendito sea el Señor. Entonces, damos gracias al Señor por bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted vea los videos, usted va a darle clic a la campanita ahí en el video, cuando esté en la red, viendo algún video en Bellavista Estéreo, y puede dar un me gusta, el dedito arriba, e inscribirse como suscriptor del canal, porque eso es una bendición. Usted va a tener, si tiene un dispositivo, todas las notificaciones, bendito sea el Señor, que la aplicación envía para informarle sobre nuevos videos que sube, gloria al nombre del Señor, a la aplicación, al canal, bendito sea el Señor. Bueno, vamos a seguir, amados, con nuestro estudio bíblico, la razón de ser de nuestra existencia, Cristo Jesús, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, que es la que nos da vida y la que nos prepara para reinar, para vivir eternamente, porque esta vida es pasajera, bendito sea el Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor, al estudio de Hechos, capítulo 13. Hoy continuamos, ¿verdad?, con la octava sección del programa intitulado, o del tema intitulado, Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, el octavo capítulo de ese tema. Vamos a leer, tome la Biblia por favor, desde el versículo 32 hasta el 41. Nos vamos a ocupar de esos 10 versículos. ¿Lo tiene? Bueno, leamos. Esa es la parte prácticamente final del mensaje de Pablo en la sinagoga de esa ciudad asiática. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continúa el apóstol predicando y dice: y nosotros también os anunciamos. Estoy leyendo el verso 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Verso 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y vio y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Verso 37, gloria al Señor. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está
dicho, lo que está dicho, repito, en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Amado Dios, Señor celestial, Padre soberano, gracias, Señor, por un día más en tus atrios, en este púlpito santo, Señor, que es la exposición de tu palabra para muchas personas, Señor, conectados ahora mismo a través de la radio, a través del internet, en diferentes partes del mundo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo administrando, revelando, Señor, los misterios escritos en revelación, en sabiduría, Padre, en el nombre de Jesús. Danos ojos espirituales y edifica a todo aquel que escucha, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, el mensaje de Pablo en la sinagoga, allí en Antioquía. Bendito sea el Señor. Mire, son 26 versículos y ya llevamos varios programas en este mensaje, porque es complejo y es importante. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy vamos a dedicarnos a la tercera parte, como les dije, a la parte final de dicho sermón, de dicho discurso, donde el apóstol expone las buenas nuevas de Jesús, el Evangelio de Cristo. Bendito sea el Señor. Y más exactamente, él expone el significado del Evangelio. Hace la aplicación y la conclusión del mensaje. En estos 10 versículos, sí, que acabé de leer, verso 32 al 41. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Aleluya. ¿Y cómo lo hace, hermano? ¿Cómo lo hace? Él va a exponer las buenas nuevas en estos versos, presentando primero la obra de Dios en la resurrección del Mesías. La obra de Dios en la resurrección del Mesías. En los primeros 6 versículos. Y en los últimos 4 versículos ya expone, predica las buenas nuevas de Jesús, del Evangelio, partiendo de lo que ha dicho antes, de la obra de Dios en la resurrección de Jesús. Es decir, que en realidad, de verdad, de estos 10 versículos que vemos hoy, los últimos 4 es que son los que contienen la aplicación y la conclusión propiamente del mensaje de Pablo. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Haciendo ya un resumen para que hoy usted que ha venido siguiendo estos programas se ubique, podemos resumir en pocas palabras lo que hasta aquí Pablo ha predicado en este mensaje. Hemos visto los 16 primeros versos, hoy veremos los 10 finales del mensaje. Lo que el apóstol en realidad ha hecho allí en la sinagoga, predicando este sermón, es lo que hizo Pedro, el apóstol Pedro, en los discursos de Jerusalén en Pentecostés y en el pórtico de Salomón, lo cual está escrito en los capítulos 2 y 3 de Hechos. Es decir, que al igual que Pedro, Pablo en esta sinagoga respalda su mensaje, primero con citas del Antiguo Testamento, citas de los profetas y citas de los salmos. Después, como hemos visto ya, él se dedica a recorrer la vida, muerte y resurrección de Jesús. Ya eso lo hemos visto. Pero en este momento, al final del mensaje, que vamos a ver, lo que vamos a ver hoy, él supone, el predicador, que su audiencia, su auditorio, se ha preguntado por qué Dios permitió que
Mesías muriera y sufriera. Y él también supone que su auditorio, la audiencia, se pregunte, ¿y para qué Dios resucitó a Jesús? Por eso es que, como usted escuchó los 10 versículos que leí al comienzo, Pablo lo que da es un significado de las buenas nuevas del Evangelio. Él explica el Evangelio para que ellos entiendan estos interrogantes. ¿Por qué Dios permitió que muriera el Mesías y sufriera? ¿Y para qué Dios lo levantó de los muertos? Eso está implícito, sobreentendido en el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Bueno, ahora sí, comencemos pues, habiendo hecho esta introducción para entender cómo Pablo explica el Evangelio. Primero, como le dije, él habla de la obra de Dios en la resurrección del Mesías. O sea, en estos 6 versículos que expone esto, realmente el apóstol presenta el fundamento del Evangelio, porque la base, el sostén del Evangelio es la resurrección de Cristo. Y dice los versos 32 y 33. Leamos nuevamente. Y nosotros, mire cómo habla el predicador, y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Lo primero que salta a la vista allí es que el apóstol Pablo se identifica con el Evangelio como predicador y como receptor. ¿Por qué? Porque él emplea el nombre nosotros, el pronombre nosotros. Y dice en el verso 32, nosotros también os anunciamos el Evangelio. Él se identifica como predicador, pero dice que él anuncia la promesa, o anunciaban ellos la promesa que Dios había cumplido a nosotros, dice el verso 33, vea usted la Biblia, mire el verso 33, a nosotros, resucitando a Jesús. Entonces él dice, nosotros, Bernabé y yo, predicamos el Evangelio, pero a nosotros también Dios nos cumplió la promesa, resucitando a Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque para ser predicador del Evangelio, uno necesita haber recibido el Evangelio en su corazón. Para poder predicar la salvación de Cristo, hay que uno mismo, el predicador mismo, ser salvo, debe ser salvo. Si usted no es salvo, hermano, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, si usted no ha creído de corazón el Evangelio de Cristo y no obedece lo que el Evangelio dice, pues usted no tiene autoridad para predicar el Evangelio. Pero si lo tiene, hermano, usted es un instrumento de Dios en las manos de Cristo. Bendito sea el Señor. Pero mire, siguiendo el estudio, aquí cuando Pablo dice así, y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, él da a entender que tanto Bernabé como él, al igual que los apóstoles de Jesús, son testigos de Jesús. ¿Por qué? Porque en el verso 31, como usted puede constatarlo, él había dicho que Jesús se apareció resucitado a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son ahora son sus testigos. Y ahora en el verso 32 inmediatamente después dice, y nosotros también os anunciamos el Evangelio. Es decir, él dice, nosotros también somos testigos. También, como los apóstoles de Jesús que vieron a Jesús resucitado, somos sus testigos. Bendito sea el nombre del Señor.
Y por eso también predicaban el Evangelio, por supuesto, porque es un testigo de Jesús quien está autorizado para predicar el Evangelio. ¿Qué concluimos de aquí, amados hermanos y amigos? Que tanto los judíos como los gentiles piadosos que estaban allí oyendo a Pablo en la sinagoga de Antioquía, estaban recibiendo el Evangelio, bendito sea el Señor, de primera mano, el mensaje del Evangelio. Ahora bien, escuche esto que le voy a decir. Usted se preguntará, bueno, hermano, usted dice que estaban recibiendo el Evangelio de primera mano, ¿por qué? Si realmente los que tenían derecho a predicar el Evangelio y sus receptores lo recibirían de primera mano, fueron aquellos que vieron a Jesús resucitado, que caminaron en el ministerio terrenal de Cristo, los apóstoles del Señor Jesús. No, también Pablo y Bernabé eran testigos calificados, y todos los que oyeran el Evangelio de boca de Pablo y de Bernabé lo iban a recibir de primera mano. ¿Por qué? Se preguntará usted, si no vieron a Jesús resucitado, si no caminaron con Jesús aquí en la tierra, ni Pablo ni Bernabé. Porque ellos eran, Pablo y Bernabé, testigos de primera mano, aunque no testigos oculares. ¿Cómo así? Que aunque no vieron a Jesús resucitado, ni caminaron con Jesús en su ministerio cuando estuvo en la tierra, tenían una experiencia personal con Jesús. Eran testigos espirituales. Tenían una experiencia con el Cristo resucitado. Explíquemelo. Bueno, se lo voy a recordar, porque ya yo se lo enseñé y se lo expliqué. Cuando Pablo iba camino a Damasco, él tuvo una experiencia con Jesús. Aunque Jesús estaba muerto y resucitado, y ya había subido a los cielos y estaba sentado a la derecha del Padre, por el Espíritu Santo se apareció, Jesús se apareció allí en una voz, que él cayó en tierra, y Pablo se convirtió. Saulo dejó de ser el perseguidor y se convirtió en un apóstol. No solamente nació de nuevo como cristiano, como hijo de Dios, sino que Dios le dio un apostolado, lo nombró como apóstol. Entonces mire usted que Pablo tenía autoridad apostólica. Aunque no vio a Jesús con sus ojos, aunque no caminó con Cristo en esta tierra, había tenido una experiencia espiritual con el Cristo resucitado. No era, ¿cómo decirle?, testigo ocular como los apóstoles de Jesús, pero era un testigo espiritual de primera mano. Y posiblemente Bernabé también, aunque la Biblia no menciona la biografía de Bernabé como la menciona la de Pablo. Posiblemente, quizás, tal vez, a lo mejor, para haber sido apóstol juntamente con Pablo, como la Biblia los llama a los dos, Bernabé debió tener una experiencia también con el Cristo resucitado. Conclusión: los judíos de la sinagoga que oían a Pablo y los gentiles, tanto prosélitos como piadosos, todos ellos tenían la bendición grande de escuchar el Evangelio de boca de Pablo como un Evangelio de primera mano. Ellos eran testigos también, no a la manera de los discípulos de Jesús, como ya he explicado, pero sí con autoridad cristiana, con autoridad divina. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Pero mire cómo dice, o sigue diciendo el versículo 32, y nosotros también os anunciamos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias,
Pero ¿cuáles buenas nuevas anunciaban ellos? Las buenas nuevas que eran sacadas de las escrituras del Antiguo Testamento. Esas eran las buenas nuevas que ellos anunciaban allí en la sinagoga, porque las buenas noticias fueron primeramente predichas, profetizadas en el Antiguo Testamento. Aleluya. Y dice, de aquellas buenas nuevas, las buenas nuevas de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Cuáles eran esas buenas nuevas? Que mucho tiempo después Dios le reveló a los patriarcas y a los profetas del Antiguo Testamento, pasado un tiempo, aparecería el Mesías a cumplir esa bendito sea el Señor, esas buenas nuevas que estaban en forma de promesa, se cristalizarían, se harían realidad. Pero mírelo cómo habla Pablo, dice, de aquella promesa, nosotros anunciamos el Evangelio, las buenas noticias, de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿A qué promesa se refiere? ¿A qué promesa se refiere? Bueno, no solamente a la venida del Mesías, sino se refiere, quiero decir, quién eran los padres a los cuales se hizo la promesa. Eran los patriarcas, los profetas del Antiguo Testamento. Y la promesa incluía no solamente la advertencia que con el tiempo vendría el Mesías, sino también todos las predicciones de la resurrección de Cristo. A todo eso se le llama, o lo llama Pablo aquí, la promesa. Todas las profecías mesiánicas dadas a los patriarcas y a los profetas, y las profecías sobre la resurrección del Mesías. Aleluya. Pero veamos cuáles eran estas profecías. Por lo menos examinemos algo. ¿Qué anunciaban esa promesa que fue dada a los padres? Anunciaban las buenas nuevas, anunciaban el mensaje de Dios de paz y de salvación en la persona del Mesías, y el mensaje de Dios de paz y salvación del reino que vendría. Ahora bien, veamos algunos pasajes. Son muchos, hermanos, los pasajes, pero yo quiero, y le he traído apenas 3 pasajes. 2 pasajes del Antiguo Testamento que le recuerda a usted el mensaje de paz y de salvación de la venida del Mesías. Y el primero ambos pasajes, ambas profecías, se las he traído de Isaías. Isaías 49 dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántate, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios nuestro. Mire cómo habla Isaías. Está advirtiendo, está prediciendo la venida del Mesías. Ved aquí al Dios nuestro. Eso es un mensaje de paz y de salvación, porque eso era lo que esperaban los judíos en el Antiguo Testamento. Paz para su pueblo, un pueblo que había sido cautivado por muchas naciones, por Egipto, por Asiria, por Babilonia, por Persia, por Grecia. Después, en el tiempo, otros pueblos los cautivarían, Roma. Pero ellos deseaban una paz, necesitaban paz. Pero Dios les prometió a través de los profetas que un Mesías les daría esa paz. Ved aquí al Dios nuestro. Y Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, alegres nuevas, del que anuncia la paz. Oiga, cómo
habla Isaías del mensaje que traería el Mesías. Paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Dios, el que dice a Sión, corrijo, tu Dios reina. Observe usted que aunque el pueblo judío esperaba un libertador, un salvador, un Mesías, por lo cual Dios a través de Isaías se lo promete, ellos esperaban paz, salvación de los pueblos extranjeros que los cautivaban. Pero Dios aquí claramente dice, en Isaías 52:7, que ese Mesías publicaría paz, pero al mismo tiempo salvación. Esa salvación no era, como muchos judíos esperaban, una salvación militar, política, sino era una salvación de los pecados del pueblo. Porque lamentablemente muchos, incluso hoy, tenemos ese error. Queremos que Dios nos saque de las deudas, que Dios nos saque, nos liberte de los sufrimientos que tenemos, de la enfermedad a veces, nos sane. Pero muchas de estas cosas, hermanos, no vienen, ¿cómo decirle? Si Dios no las quitara, volverían a aparecer. Porque la causa de esas cosas muchas veces es el pecado. Entonces, la verdadera cura de nuestros males es la erradicación, el perdón de los pecados. Bendito sea el Señor. Y eso fue lo que no entendió el pueblo judío. Por eso, aquí, Pablo dice que nosotros también anunciamos las buenas nuevas del Evangelio, de aquella promesa hecha a nuestros padres. Estamos hablando de cómo era la promesa que predijeron los profetas. He mencionado a Isaías, pero también, y he confirmado, que eran buenas nuevas, bendito sea el nombre del Señor, de paz y de salvación, de la venida de un Mesías. Pero también esa promesa incluía buenas nuevas de paz y salvación de la venida del reino. Y una cita que confirma esto es Lucas 1, 32 y 33. Mire cómo el ángel Gabriel dijo a María, cuando le prometió un hijo, el Salvador, y le dijo a María, será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono, aleluya, y será llamado Hijo de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Observe que Dios a través del ángel le prometió a María no solamente que daría a luz un Salvador, un Mesías, que era el prometido ya por Isaías a Israel, sino que también junto con él daría un reino. O sea que el mensaje de salvación incluía al Mesías y su reino. Porque el mensaje de salvación que trajo Jesús fue el cumplimiento de la promesa a Abraham. La misma promesa dada a los profetas, a los patriarcas como Abraham, era la promesa que ahora se cumplía en Jesús, como dijo la promesa, el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Porque a Abraham Dios le prometió una simiente y una descendencia. Y la simiente, o sea, y una tierra, una simiente y una tierra. La simiente también es la descendencia. ¿Cuál era la simiente o descendencia prometida a Abraham? Fue Cristo. Cristo. Porque Jesús le dijo a Abraham, de tu simiente, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y cuál sería la simiente de Abraham? La descendencia de Abraham, en la cual todas las familias de la tierra serían bendecidas. Jesucristo, el Mesías. Porque cuando Cristo vino,
trajo perdón de pecado a todo aquel que crea, a todas las naciones de la tierra que creyeran en él, todas las personas de la tierra. Pero la tierra que le prometió Dios a Abraham representaba el reino de los cielos. Entonces, esas dos cosas que Dios le prometió a Abraham, la simiente y la tierra, se cumplieron en Jesús, porque Jesús él mismo era la simiente que bendecería al mundo, prometida a Abraham. Y el reino que él traería, pues era la tierra, porque todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna y va a reinar con Cristo. Bendito sea el Señor. Aleluya, en un reino eterno, hermano. Gloria al Señor. Entonces, vea usted todo lo que necesitamos escarbar para poder entender esto de la promesa hecha a nuestros padres de que habla Pablo. Aleluya. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, dice Pablo. Mire, para entender ahora lo que sigue, ¿por qué Pablo habla de esta manera? Que esa promesa Dios ahora ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. Debemos entender que Pablo está hablándole a judíos y a gentiles que están allí en la sinagoga. Luego, Pablo no está diciendo que esa promesa hecha a los patriarcas y a los profetas, Dios la cumplió a los hijos naturales, a los hijos naturales de esos profetas y de esos patriarcas. No, se está refiriendo a los hijos espirituales. ¿Cómo así? Si está hablando de la promesa hecha a los padres, y los padres eran judíos, los profetas eran judíos y los patriarcas eran judíos. No, lo que pasa es que ahora está hablándole estas palabras no solo a judíos, sino a judíos y gentiles que están allí en la sinagoga. Recuerde que habían prosélitos judíos que eran gentiles convertidos a la religión judía, y aún habían gentiles que no eran prosélitos, pero eran piadosos y creían en el Dios de Israel, y estaban allí en la sinagoga. Entonces, lo que da a entender Pablo allí al hablar así, es que él está diciendo que Dios cumplió esa promesa a los hijos espirituales de los padres, de los patriarcas, de los profetas, porque está incluyendo a los gentiles que están allí presentes, que eran hijos espirituales, no naturales, de los padres. A nosotros. Entonces, cuando él dice a nosotros, está incluyendo a gentiles y a judíos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Recuerda usted, entre otras cosas, que ya Pablo lo había revelado en la carta a los Efesios, que los gentiles serían también herederos de la misma promesa hecha a los padres, a los patriarcas y profetas, cuando dijo, voy a leerle Efesios 3:6, que los gentiles, palabras de Pablo, que los gentiles, repito, son coherederos y miembros del mismo cuerpo de la iglesia y copartícipes de la promesa, ¿escuchó? De la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por eso es que Pablo, ahora hablando acá en la sinagoga, dice que Dios cumplió esa promesa hecha a los padres, a los hijos de ellos, a nosotros, e incluye a los gentiles, resucitando a Jesús. Dios, ese es el misterio del Evangelio, hermano. El Evangelio no es exclusivo. El Evangelio es inclusivo. El Evangelio no excluye a nadie, hermano. Judíos o gentiles, blancos, negros, pobres o ricos, amarillos, negros o cobrizos o mestizos. Todo aquel que pone la fe en Cristo es recibido en el Evangelio. Bendito sea el Señor.
Eso fue una promesa que Dios hizo a nosotros, dice Pablo en la sinagoga, tanto a ustedes judíos como a ustedes gentiles que están escuchando. Pero mire ahora, dice, ¿cómo la cumplió? Resucitando a Jesús. Y dice el verso 33 al final, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Observe, mire, que el apóstol ha dicho que la promesa del Mesías hecha a los padres, a los profetas y patriarcas, Dios la ha cumplido en el Mesías, trayendo al Mesías, al Cristo. Ahora, ¿cómo la cumplió? Pablo dice, la ha cumplido a nosotros, resucitando a Jesús. Pero ¿cómo la cumplió? Vamos a examinar con detalle esto. Primero, da una cita del Salmo 2, dice en el Salmo, más exactamente del versículo 7 del Salmo 2, dice, como dice el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Lo que está dando Pablo allí es una prueba de cómo Dios cumplió la promesa hecha a los padres y a los profetas, y da a entender que la cumplió mediante el nacimiento de Jesús, porque habla de que el Padre Jehová dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. La palabra engendrar allí significa dar a luz, concebir. Luego, Pablo realmente lo que está dando a entender es que, bendito sea el Señor, esa promesa se cumplió con el nacimiento de Jesús, o se comenzó a cumplir con el nacimiento de Jesús, como él mismo dijo en Gálatas 4:4. Recuerde ese versículo que dice así, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O podemos decir, parafraseando ese versículo, cuando vino el cumplimiento del el tiempo para que se cumpliera la promesa, Dios hizo nacer a su Hijo. Ahí está claro. Entonces, según Gálatas 4:4, pues en realidad confirma lo que Pablo, cómo estamos interpretando el Salmo 2:7, cuando habla de que mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso habla del nacimiento del Mesías, porque con el nacimiento del Mesías se empezó a cumplir la promesa, bendito sea el Señor, dada a los padres. Y así de esta manera lo entendían, hermanos, los judíos. Los judíos de la antigüedad entendían en el siglo I que interpretaban que era el nacimiento de Jesús en Belén, que había comenzado a cumplir por medio de ese nacimiento Dios la promesa, porque ellos interpretaban mesiánicamente el Salmo 2, que es un salmo anónimo, entre otras cosas, no tiene un autor definido. Ahora, hay que aclarar, estamos haciendo un estudio bíblico y debemos aclarar errores también sobre este Salmo 2:7. Hay quienes piensan e interpretan totalmente fuera de contexto que cuando Dios dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, eso confirma que Jesús comenzó a ser el Hijo de Dios cuando nació. Que Jesús comenzó a ser el Hijo de Dios, repito, cuando nació en Belén. Eso es totalmente equivocado, ¿verdad? Porque Jesús es el eterno Hijo de Dios. Él era Dios por toda la eternidad. Entonces, no entienden los que así interpretan erróneamente el versículo, porque dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. No es que el Padre habla de que comenzó el Hijo a ser Hijo de Dios desde ese momento, sino que desde ese momento fue manifestado al mundo como el Hijo de Dios.
Bendito sea el Señor. Fue manifestado al mundo como el Hijo de Dios, mediante su encarnación, para traer, bendito sea el nombre del Señor, redención de los pecados a toda la humanidad. Ahora, en la cita del Salmo 2.7 está, óigase bien, comprendido no solamente el nacimiento de Jesús, del Mesías, sino, bendito sea el nombre del Señor, está sobreentendido también la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Cómo así, hermano? Usted está diciéndonos que cuando el Salmo 2 dice, mi hijo eres tú, palabras de Dios, del Padre, yo te he engendrado hoy. Ahí hay que entender eso, ese versículo, no solamente del nacimiento del Mesías, sino también de su muerte y de su resurrección. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Pero ¿por qué, hermano? Si ahí engendrar es nacer, es dar a luz, es concebir. Eso hace alusión solamente al nacimiento de Jesús. Sí, literalmente sí. Pero si usted lee la parte final del versículo anterior, antes de que Pablo, en el verso 33, diga la cita del Salmo 2.7, ha dicho que Dios cumplió la promesa, el evangelio de la promesa hecha a los padres, resucitando a Jesús, como está escrito, y cita el Salmo después. Algunas versiones dicen que Dios cumplió la promesa hecha a los padres, levantando o estableciendo a Jesús, dice otra versión bíblica. Luego, si menciona ahora el nacimiento de Jesús, que Dios engendró a su Hijo desde ese momento que lo trajo al mundo, después que ha mencionado que lo resucitó, resucitando a Jesús, pues hay que ver en este versículo del Salmo también la muerte y la resurrección de Jesús, porque ese que nació allí, de lo cual literalmente da testimonio el Salmo 2.7, el Padre tendría que resucitarlo. Y si ese que nació, el Padre, lo tuvo que resucitar, quiere decir que moriría. Que moriría, porque a nadie Dios resucita si no muere. Luego, concluyéndolo todo, cuando se cita el Salmo mesiánico, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, se da a entender también que ese Mesías que nacería, moriría, y del Padre lo resucitaría. Bendito sea el Señor para siempre. Precisamente el término resucitar también en algunas partes en la Biblia se emplea ese término en un sentido genérico, general, como levantar o establecer. Y eso fue lo que hizo el Padre cuando resucitó a Jesús. Lo levantó, lo estableció. Entonces podemos concluir, hermanos, para que si usted ha estado confundido en algún momento de este razonamiento, siente los conceptos, los afirme. Podemos concluir que el Salmo 2.7 literalmente da a entender o habla del nacimiento de Jesús, porque habla de que engendró, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Y engendrar es concebir, es dar a luz. Pero en el contexto donde se cita este salmo, al hablar Pablo anteriormente de la resurrección de Jesús, hay que entonces incluir en el significado de este verso de que el Padre engendraría a su Hijo, la muerte y la resurrección. Incluso habría que incluir, si analizamos todo el Salmo 2, en este versículo, también la entronización o la exaltación o glorificación, como usted quiera, de Jesús, cuando Jesús fue resucitado y ascendido y sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Cómo va uno también a incluir ahí la entronización, la exaltación de Jesús?
por el contexto, hermano, por el contexto. Leamos el Salmo 2, aleluya, el Salmo 2, 8 al 12. Pablo acaba de citar el verso 7. Pero mire lo que dice el Salmo, en ese mismo Salmo, desde el verso 8 en adelante. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Sigue diciendo, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Verso 8. Verso 9. Los quebrantarás, dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Está hablando de que ese mismo que nació en Belén, que moriría, que el Padre lo resucitaría, al final sería rey, que reinaría y tendría por herencia las naciones y autoridad para quebrantar a los que no se sujetaran a él. Y el verso 9, 10 dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Ahí está claro, hermano, que si el contexto de esa cita que emplea Pablo allí en la sinagoga de Antioquía y indica, señala, no solamente el nacimiento de Cristo, sino como ha explicado, la muerte y la resurrección. Y el contexto de ese versículo que cita Pablo allí, habla del reinado de Cristo milenial. Pues lógicamente, cuando Pablo menciona esto en la sinagoga, está dando a entender que ese Jesús que el Padre trajo, resucitándolo para cumplir las promesas del Evangelio hecha a nuestros padres, no solamente moriría y resucitaría, sino que reinaría para siempre. Todo eso hay que entenderlo estudiando la Escritura, aunque los que estaban allí de pronto no pensaron eso, pero es lo que el estudio nos enseña. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces podemos ya afirmar que el Salmo mesiánico número 2 es un cántico de coronación del Mesías. Fíjese, Pablo lo cita, el verso 7, allí en la sinagoga, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, para dar a entender el cumplimiento de la promesa en el nacimiento de Jesús y subsecuentemente en forma aplicada la muerte y la resurrección. Pero como el contexto del Salmo abarca la coronación de Cristo, entonces todo el Salmo 2 en realidad es un himno de coronación del Mesías, un cántico de coronación. Y esa cita que Pablo menciona allí, a la postre, es un decreto, es una declaración, un decreto de la toma del trono del Mesías. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así se estudia la palabra, hermano. Así es que se estudia la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Conclusión. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Estas palabras dan a entender que quien habla ahí es el rey. Como dice el Salmo, Jehová dijo, mi hijo eres tú. El que habla ahí es el rey, Dios mismo, quien nombra a un rey davídico, un rey de la descendencia de David. Pero lo nombra ¿para qué? Para que oficie como rey de Israel, rey de Israel. Pero también significa esa cita
que ese hijo real, davídico, sería el Mesías, sería el Cristo. Ahí Dios le está prometiendo a David un rey, pero que se lo está prometiendo, según todo el Salmo, para reinar eternamente. En realidad, el cumplimiento de esa promesa hecha a un hijo de David sería en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, mire que hemos visto hasta el versículo 33. Desde el versículo 34, el mensaje añade la cita de otro profeta. Acaba de mencionar, para ilustrar Pablo en el mensaje, el cumplimiento de la promesa hecha a los padres del Evangelio, una cita de un salmo. Pero ahora en el verso 34 cita a Isaías. ¿Por qué? ¿Por qué cita a Isaías? Porque, según dicen los eruditos de la Biblia, el hecho de que Pablo añada otra cita de otro profeta para reconfirmar lo que está queriendo enseñar a su audiencia y en la sinagoga, da a entender que esos oyentes, Pablo se dio cuenta de la sinagoga, querían escuchar más pruebas de la resurrección de Cristo, y especialmente más pruebas de que la resurrección de Cristo había sido predicha por los profetas y por los patriarcas en las profecías del Antiguo Testamento. Por eso Pablo vuelve a las Escrituras, pero en esta ocasión menciona a Isaías. En esta cita de Isaías necesitamos un poquito de tiempo para poder entender. No es fácil, hermano, algunos pasajes de la Biblia. Si yo comenzara ahora mismo, en estos 2 o 3 minutos finales, a enseñar sobre este versículo 34, que dice: y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Si yo comenzara ahora, quedaríamos en el aire, hermano, porque necesitamos tocar fondo allí y debemos dejar eso para el comienzo del programa subsiguiente. Por eso vamos a orar, vamos a dar por concluido este programa aquí y dejamos el resto para una 9ª parte. No se la pierda, hermano. Vamos a seguir el estudio del mensaje de Pablo. Usted, si ha seguido y es estudioso de la Escritura, ha confirmado, se ha dado cuenta por qué Dios me ha dado estos programas escudriñadores, minuciosos, sistemáticos del estudio bíblico de este libro y especialmente de este mensaje de Pablo, porque tiene aspectos, partes en donde se necesitan reconocer, estudiar otras partes de las Escrituras para poder comprender la visión y la amplitud y la profundidad de este mensaje, hermano. Yo se los dije cuando comenzamos en la primera parte. Vamos a extendernos bastante porque este mensaje de Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia es un modelo de mensaje para la predicación del Evangelio, no solamente por su organización y estructura, sino también por su teología, por la cantidad de doctrina del Evangelio que enseña, y porque en realidad es un mensaje modelo para los que enseñan homilética, que es
el estudio de los sermones, de los discursos, de la predicación. Antes de orar, hay que decir que aunque esto nos enseña tantos detalles importantes que debemos estudiar y aprender, eso no es lo básico para Dios. Lo importante para Dios en un mensaje de predicación del Evangelio es el testimonio de la persona que predica, que sea un hijo de Dios y que tenga a Cristo y el Espíritu Santo y viva en santidad y que tenga un llamado de Dios. No es tanto que conozca mucha homilética, que conozca tenga mucho conocimiento de la doctrina, pero si podemos conocer más de la doctrina y conocer mejor del arte de la predicación, pues mucho mejor, hermano, mucho mejor. Esa es la conclusión de esto. Vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias. Gracias, Señor, gracias a Dios, gracias a ti, Jesús, por este mensaje. Guarda a todos los predicadores del Evangelio. Señor, dales una experiencia, si bien no ocular, como la tuvieron los discípulos de Cristo, por lo menos sí espiritual, con el Cristo resucitado, como la tuvo Pablo, como la tuvo posiblemente Bernabé. Señor, danos una experiencia contigo, Jesús, en estos tiempos en que hay mucha apariencia en el Evangelio. Danos un testimonio veraz, real, verdadero, y una comunión contigo. Enséñanos y ayúdanos en nuestra vida devocional para poder dar, Señor, de lo que tú nos das en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a